me preguntaban sobre si yo estaba de acuerdo con que al presidente Santos se le hubieran dado el Premio Nobel de la Paz. Yo decía, no, no, es que al señor Santos no solamente no se le tenía que haber dado el Premio Nobel de la Paz, que tenía que estar encarcelado junto al expresidente Uribe por los falsos positivos, ¿no? Bueno, gente, hoy es un día muy grande porque estoy con uno de mis héroes, uno de los fotógrafos de guerra más importantes de nuestro tiempo. No lo digo yo, es una aclamación generalizada y no solamente porque sea un grandísimo fotógrafo, sino porque es un defensor de derechos humanos, un pacifista, una persona que nunca ha dudado en enfrentarse al poder, que ha arriesgado su vida en una y en mil guerras. Gervasio Sánchez, bienvenido. Muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, es que no sabes el tiempo que estoy deseando. Mira, vivo rodeado de tus libros. Y en estos tiempos en que estamos viviendo genocidios televisados, en el que estamos viviendo tiempos de censura absoluta, en el que se le pide no solamente a los periodistas, a los fotógrafos, sino al público en general que no hable de esto, que normalice situaciones de estas, pues eres imprescindible para estar aquí, Gervasio. Bueno, te agradezco mucho todo lo que comentas. En realidad, llevo quizás demasiado tiempo trabajando y viendo morir a los seres humanos en muchos lugares del mundo. Empecé muy joven en esta especialidad del periodismo, con 20 años. Ya tengo 64, o sea que voy camino de la vejez. Y la verdad es que me hubiera gustado que en estas últimas 4 décadas el mundo fuera menos violento, ¿no? Me hubiera gustado. Es verdad que quizás a veces por el impacto mediático vemos imágenes que parece que están propulsadas para hacernos creer que el mundo es más violento que en el pasado. Y no es cierto, o sea, porque si partimos de que durante los primeros 50 años del siglo pasado, hasta el año 1945, hubo 2 guerras mundiales, hubo decenas de millones de muertos solamente en territorio europeo, donde se encarnizó la guerra más brutal de esa época, ¿no? Tu lucha ha sido impresionante y recuerdo, como recuerda tanta gente, ese discurso épico en el año que fue el año 2008. Estabas recibiendo el premio Ortega y Gasset y tú te fuiste de frente y lástima que no estaba el presidente de España ahí, pero te fuiste de frente y dijiste clarísimamente cómo España es uno de los grandes vendedores de armas del mundo. Yo quiero que me cuentes desde tu perspectiva cómo ha sido esa lucha, tú siendo español, siendo fotógrafo de guerra, de pertenecer a un país en el que hay una industria armamentística que es una de las más potentes del planeta. Mira, yo siempre he sido extremadamente claro, sobre todo cuando estoy en la posición de poder decir lo que pienso, sin que nadie, a no ser que me peguen un corte o me echan del lugar, me censure, ¿no? Porque en los discursos, en la entrega de premios, en los programas de radio en directo o en televisión en directo, evidentemente tienen que hacer una gestión de la censura tan clara que sería un escándalo, con lo cual te dejan decir lo que piensas. Lo he hecho en Colombia incluso, ¿eh? En tu país. Cuando alguna vez me han preguntado, recuerdo cuando me preguntaban sobre si yo estaba de acuerdo con que al presidente Santos se le hubieran dado el Premio Nobel de la Paz. Yo decía, no, no, es que al señor Santos no solamente no se le tenía que haber dado el Premio Nobel de la Paz, que tenía que estar encarcelado junto al expresidente Uribe por los falsos positivos, ¿no? Y esto lo decía en las radios más escuchadas de Colombia, ¿no? Y los presentadores se quedaban con la boca abierta porque en algunos casos eran simpatizantes de ese dúo de políticos nefastos para Colombia, ¿no? O cuando decía públicamente que si yo fuera, digamos, el responsable de la televisión, de los medios de comunicación colombianos, lo que jamás permitiría es que series que entronizan a los narcos estuvieran en la hora punta del día, ¿no? Cuando los narcos han hecho tanto daño a Colombia, ¿no? No solamente asesinando a centenares de miles de personas inocentes, sino narcotizando la política colombiana,
comprando voluntades políticas, financiando campañas electorales, controlando las gobernaciones o los departamentos, etcétera, etcétera. Yo esto lo decía cuando hace, incluso antes de recibir ese premio Ortega y Gasset. De hecho, siempre he sido muy claro en mis discursos. En el 1993, hace ya 30 años que recibí mi primer premio, que me lo dio, digamos, la Asociación de la Prensa de Aragón, que es donde yo vivo, en Zaragoza. Hice un discurso en el que hubo personas de una ideología determinada que desfilaron hacia la puerta, ¿no? Porque critiqué durísimamente el comportamiento de ese partido político, de esa formación política en la guerra de los Balcanes, ¿no? Y la verdad es que a mí me pueden acusar de ser un tocanarices en actos protocolarios, de ser un pepito grillo, pero nadie me puede acusar de servir a intereses de unos u de otros. Yo siempre he sido durísimo y clarísimo, estuviera quien estuviera en el poder. Ahora mismo tenemos en España, de hecho, el gobierno más izquierdista que ha habido prácticamente de la historia de España, ¿no? Pues este gobierno izquierdista en el que está participando Podemos, hasta que ahora, al cambio de gobierno, ya no está Podemos, estará una cosa que se llama Sumar, pues es un gobierno que ha promocionado la venta de armas españolas a los mismos niveles que se han hecho durante la etapa de la derecha o de la etapa de los socialistas solos, ¿no? Y Podemos se enfada, pero yo siempre digo lo mismo, si estáis en el gobierno estáis para las dudas y para las maduras. Es decir, si estáis en el gobierno y permitís que España venda armas a países que violan sistemáticamente los derechos humanos y que además estáis violando la ley de control de armas que aprobamos, que se aprobó en el Parlamento español, estáis en el gobierno. Si no estáis de acuerdo, iros del gobierno. A mí no me conté vuestra vida diciéndome que soy muy duro con ellos porque critico sus políticas militaristas, ¿no? No, es que nosotros no podemos hacer nada porque esto depende del Ministerio de Industria, donde el ministro es socialista. Digo, ya, y estéis en el Consejo de Ministros. Si el Consejo de Ministros aprueba una serie de contratos de armas que viola la ley de control de armas, vosotros estáis aprobando esos contratos, os guste o no os guste, ¿no? Entonces hay que ser muy claro siempre y sobre todo los periodistas debemos de ser los, digamos, vigilantes del poder político y económico y no estar siempre a su lado. Uno de los problemas principales es las estrategias que los grandes partidos políticos aquí en Colombia, o en América Latina, en cualquier parte, ¿no? O en Europa, en muchos sitios, ¿no? Establecen con los medios de comunicación para controlar, digamos, todo lo que se dice. Aquí ha habido en España relaciones impúdicas entre medios de comunicación y partidos políticos, pero estamos hablando desde hace 40 años, cuando llegaron los socialistas al poder en 1982 con Felipe González, fueron 14 años en los que el grupo mediático más importante se cayó la corrupción de este partido, se cayó el terrorismo de Estado de este partido, se cayó las vergüenzas de este partido. Y luego era criticado este partido por la prensa de derechas, cuando llegó el gobierno de derechas pasó al revés, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que evitar siempre y por eso la prensa tiene que buscar su forma de volver a influir en los ciudadanos y hacerles ver que pueden confiar en ellos. Gervasio, y yo vivo en España y desde hace muchos años, y a mí me llama mucho la atención cuando hablo con mis amigos aquí, que la gente ignora o quiere ignorar el hecho de que España es el sexto productor de armas del mundo. Cuando tú hablas de, oye, se están exportando esas armas a Arabia Saudí para hacer el genocidio en Yemen y la gente no opina, no sabe, y oyes declaraciones como la del alcalde de la ciudad esta donde se fabrican los navíos de guerra que dicen, no, bueno, pero es que esos son puestos de trabajo. O sea, Un alcalde de izquierdas, un ¿no? alcalde de Ahora, izquierda, sí. un alcalde de izquierda durante los últimos años. Ahora ha cambiado el gobierno, pero un alcalde de izquierda. Pero esto ha pasado siempre. El problema grave es que los políticos tienen un discurso en la oposición y en cuanto alcanza los salones del poder, cambian ese discurso. Y la prensa, en vez de hacer el trabajo de control, lo que hace es arropar este tipo de compromiso. No solamente a Arabia Saudí, España está vendiendo armas a Israel, a Marruecos, a Pakistán, a Colombia y a Venezuela con conflictos vecinales que hay que tener cuidado porque puede haber un momento determinado un conflicto por aguas jurisdiccionales que cada uno considera que son suyas. Ha vendido armas, estamos vendiendo armas a países que violan sistemáticamente los derechos humanos, como son repúblicas de Centroasia, Emiratos Árabes. Todos estos países, nosotros no podemos vender armas por nuestra ley de control de armas.
Y a pesar de todo ello, es una ley que está siendo violada desde el primer minuto en que se aprobó. Esto es lo triste, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que muchos ciudadanos tienen una información absolutamente sectaria. En España hay el público en general es muy de, yo leo este periódico, escucho esta televisión y escucho esta radio. Yo siempre les digo que los valores del periodismo son a veces difíciles de encontrar, pero lo que está clarísimo que no lo vas a encontrar si te dedicas a ver y mirar la radio más cercana ideológicamente. Es muy posible que vas a tener más posibilidades de encontrar los valores del periodismo si buscas otras formas digamos, de informarte, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que todos protestaríamos si tuviésemos una mala sanidad. Todos protestaríamos si tuviésemos una mala educación para nuestros hijos, pero nadie protesta porque tenemos una mala información. O sea, este país, mi país, España, también Colombia, casi peor todavía que España, tiene una mala información. Los medios de comunicación están vinculados a estrategias de los partidos políticos y de las grandes empresas y de los grandes bancos. Y eso hace que muchos temas no aparezcan. Y luego el ciudadano medio es muy acomodaticio. El ciudadano medio, cuando dice que no conoce los datos simplemente porque no lee, porque los datos a los que yo siempre me refiero son los datos oficiales, son los datos que se publican. O sea, yo hablo de armas basándome en los datos oficiales que no son los exactos ni los reales. Seguro que hay negocios de armas que son clandestinos, incluso hay alijos de armas que salen de España, como si fueran alijos de la coca en Colombia, que salen, digamos, todavía violando aún más la ley de control de armas. Entonces, lo que tiene que hacer el ciudadano medio es preocuparse de lo que pasa en su país para que la salud informativa mejore su visión del poder. Pero no solamente cuando su partido favorito está en la oposición, sino también cuando está en el gobierno. Yo recuerdo que en ese discurso de ese año en el premio Ortega y Gasset, tú lamentabas que no estuviese José Luis Rodríguez Zapatero porque querías llamarle que era uno de los mayores traficantes de armas del mundo, ¿no? Con todas sus letras, porque además eso es lo que, en lo que se convierten. Pero es que aquí en España hemos tenido el caso del señor Monerés, por ejemplo, que con las puertas giratorias pasan de la industria armamentística directamente a la embajada en Washington o al Ministerio de Defensa, el mismo señor que es un vendedor de armas. Eso es una industria que maneja mucho dinero. Yo quiero contextualizar un poquito, Gervasio, para que la gente se haga una idea. Zapatero, que ocupaba la Moncloa, que supuestamente era socialista, que supuestamente era pacifista, duplicó directamente No, pero el duplicó, presupuesto, perdóname, ¿no? Pablo, perdóname, duplicó hasta el 2008. Entre el 2008 y el 2011, no solamente, o sea, hasta el 2008, cuando yo hice este discurso, había duplicado, pero entre el 2004 y el 2011, que es cuando se fue, Se sextuplicó la venta de armas explicó. española. De hecho, yo me vengué de ese día, de que Zapatero no estuviera, el presidente Zapatero no estuviera en el acto del Grupo Prisa, escribiendo un artículo que se llamó El mejor traficante de armas Ah, abandona la sí, Moncloa buenísimo. el día que dejó de ser presidente del gobierno Voy a poner español, la ¿no? referencia para que la gente lo pueda leer aquí en el Sí, canal. por Sí, supuesto. señor. ¿Ah? Cuando Zapatero dejó la Moncloa en el 2011, vendíamos 6 veces más, 2.435 millones de euros en armas. Y te has referido a Pedro Morenés, el gobierno que vino posteriormente, el gobierno del señor Rajoy, que es del Partido Popular, un partido de derecha, ya colocó a un ministro de Defensa a cargo del ministerio, o sea, un ministro de Defensa que era un antiguo, era un vendedor de armas. Y el Ministerio de Defensa no es el que toma las decisiones, es el Ministerio de Industria. Pero claro, si tú nombras a un ministro de Defensa, a un antiguo vendedor de armas, es como meter a la zorra en el gallinero. Se va a Sí. comer todas las gallinas, ¿no? Pues esto pasó un poco lo mismo, ¿no? Entonces, el nivel de hipocresía y de cinismo al que han llegado mis gobernantes, da igual cuál sea su ideología, raya el escándalo, ¿no? El problema es que en España, y tú lo sabes porque vives aquí, está todo muy, digamos, hay una situación muy tensa en estos últimos años, en tensiones permanentes por los temas, digamos, vinculados al procés en Cataluña, las tensiones también con el País Vasco, la gran corrupción del PP, que, digamos, que sustituyó a la gran corrupción del PSOE. Te voy a recomendar un libro que lea la audiencia, Gregorio Morán, un periodista ya muy mayor, que seguramente no se le va a hacer una buena campaña. Acaba de escribir un libro que se llama Felipe González, el jugador de billar, y pasa revista a la corrupción
brutal que hubo durante los 14 años que estuvo Felipe González en el poder. Y aparte de recordar que durante el gobierno de Felipe González hubo en España terrorismo de Estado. O sea, los falsos Brutal. positivos de tu país, los falsos positivos de tu país, también los hubo aquí. Mm, Y el jefe imagínate. de este contubernio siempre ha eludido a la justicia, como ha hecho el señor Uribe y el señor Santos, que todavía no han sido juzgados, aunque yo estoy seguro que van a ser juzgados tarde o temprano, porque uno es culpable por acción o por omisión de funciones. Si el señor Uribe y el señor Santos no tomaron la decisión de formar, de llevar a cabo los falsos positivos, son culpables por omisión de funciones. Igual que pasó aquí en España con el GAL. Si el GAL no fue una decisión del presidente Felipe González, por omisión de funciones debería ser encarcelado porque él cometió gravísimos errores. Y como además en ese momento el partido era difícil que alguien tomase una decisión sin consultarlo con el presidente, yo evidentemente nunca me he creído que él fuera inocente y Claro. simplemente sabía lo que estaba pasando, lo que pasa que miró hacia otro lado. Oye, y un Felipe González que se hizo elegir, acuérdate que era no a la OTAN, no a la OTAN, y fue el que nos metió en la OTAN, y en la OTAN estamos ahora de cabeza ciegos por la OTAN. ¿Cómo ha sido esa transición para ti? Vivir el no a la OTAN, vivir estamos en la OTAN y ahora no podemos vivir sin la OTAN, y es que la OTAN piensa por nosotros. Bueno, es que esto fue lo que pasó exactamente, o sea, que un partido llamado de izquierdas, que empezó prácticamente desde el primer día que llegó al gobierno en el 82, empezó a cambiar sus políticas. O sea, nombró a ministros de Economía y de Hacienda que podían ser tranquilamente de derechas. Nombró a un ministro del Interior, señor Barrio Nuevo, que podía ser un ministro de derecha. Y además, en un tema en el que había consenso para no estar en la OTAN, Felipe González envenenó el ambiente hasta el punto de que acabamos todos en la OTAN. Yo estuve en el 86, en 1986, en la campaña contra la OTAN, era digamos, un voluntario que luchaba contra la OTAN de forma independiente y vi claramente cómo fuimos los españoles manipulados por el gobierno y por los medios de comunicación afines al gobierno. Y ahí el Grupo Prisa tuvo mucho, mucho que ver, porque ellos pasaron también de estar en contra de la OTAN, incluidos sus periodistas, a seguir a rajatabla y ciegamente los destinos ideados por Felipe González. ¿Por qué? Pues porque había muchos intereses económicos entre el grupo Prisa y el Partido Socialista y eso hizo que todo acababa entrando en el mismo saco, ¿no? Nos engañaron aquel día, nos hicieron hacer un referéndum en el que ellos cambiaron de la noche a la mañana su propuesta y desde entonces vamos embarrancando, ¿no? Porque cuando te mienten tan descaradamente, ¿por qué no te van a seguir mintiendo en el tema del negocio de las armas y en las mentiras permanentes sobre nuestras implicaciones en los conflictos armados y sobre nuestras políticas diplomáticas, ¿no? O sea, que en estos momentos España no esté pegando puñetazos encima de la mesa, llamando a las cosas por su nombre. Es decir, lo que hizo Hamas el día 7 de octubre fue terrorismo, con T mayúscula y todas las mayúsculas, fue terrorismo. Matar civiles es terrorismo, pero lo que está haciendo Israel desde el día 8 de octubre es terrorismo de Estado, es crímenes de guerra. Y evidentemente no empezó el 8 de octubre. Israel no aplicó el terrorismo de Estado a partir del 8 de octubre, lo lleva aplicando desde hace muchísimas décadas, ¿no? Yo conozco muy bien Israel desde el año 82 y he visto la evolución del conflicto y cuando no existía jamás, cuando no había terrorismo, prácticamente no había terrorismo en Israel, los israelíes maltrataban, pisoteaban los derechos de los palestinos, ¿no? Y de hecho hay un acuerdo de paz, el año que viene se cumplen 30 años, el acuerdo de paz de Oslo, que obligaba a crear un Estado palestino viable y nunca se ha hecho. Primero, porque la Unión Europea y Estados Unidos y otras potencias internacionales no han estado por la labor. Y segundo, porque hubo incluso sectores israelíes que lo boicotearon. De hecho, lo boicotearon de una forma dramática. Mataron al primer ministro israelí que había firmado ese acuerdo de paz, el señor Rabin, ¿no? Esto es lo que va ahí. Tenemos en Europa y en España somos un gran imperio económico, somos un gigante económico y somos un enano político y diplomático. Y vamos siempre detrás de lo que dicta nuestro jefe mayor, que es el señor presidente de Estados Unidos. Este Trump
derechista, o esté Biden, supuesto demócrata, izquierdista. ¿Cuál es tu percepción de la OTAN, de este crecimiento desmesurado, de esta relación del manejo mediático entre las guerras de Ucrania, que ahora ya no interesa, y la nueva guerra que tenemos que todos aguantar, que es pues básicamente el genocidio del pueblo palestino? Mira, para que todo quede clarísimo desde el primer momento, simplemente decir que Putin es un grandísimo criminal de guerra, que no quede ninguna duda, porque Sí, eso es importante. su comportamiento es muy importante. Hay gente en la izquierda europea que sigue viendo Rusia como si fuera la antigua URSS, Mm, comunista e idealista, ¿no? Bueno, Putin es un grandísimo criminal de guerra, no solamente por lo que está haciendo en Ucrania desde 2014, no desde el 2022, 2014, sino por lo que ha hecho en Siria. O sea, en Siria ha bombardeado salvajemente a la población civil y ha matado a todo el mundo. Putin se mantiene en el poder gracias a la, digamos, a lo que ha sido, digamos, la fortaleza militar de Rusia y el regreso al imperialismo, ¿no? O sea, la mentalidad de Rusia que quedó fraccionada, imperial de Rusia que quedó destrozada después de la caída del muro de Berlín y el fracaso del comunismo en la Unión Soviética. De hecho, la Guerra Fría la ganó Estados Unidos apoteósicamente. Eso hizo que durante una década los rusos vivieran afligidos y vivieran incluso humillados, ¿no? Hasta que llegó Putin. Y Putin, muy inteligentemente, porque conocía muy bien los resortes de poder de la antigua Unión Soviética, para eso había tenido cargos importantes en los servicios secretos, él lo que decidió es, vamos a recuperar nuestra hegemonía y vamos a superar la humillación. Dice un refrán que un imperio humillado es muy peligroso. Y como usted dice, pues Estados Unidos y la Unión Europea y los países de la OTAN no entendieron que no se trataba solamente de derrotar el otro sistema político que había en el mundo, que era el comunismo, sino lo que hicieron fue humillar. Y cuando se humilla a un imperio es peligroso. Evidentemente, incluso llegaron a ofrecer los 90 a Rusia pertenecer a la OTAN. O sea, que esto ocurrió, hubo una propuesta formal de la OTAN de que Rusia se sumara a la OTAN. A ver, hay muchas. O sea, hablar sobre el conflicto de Ucrania y Rusia daría para hacer varias horas de debate, ¿no? Pero es verdad que han ocurrido cosas que no tenían que haberse ocurrido y que la Unión Europea de nuevo ha vuelto a fracasar en no tener el olfato para sentir, porque los diplomáticos y los analistas tienen que intentar conseguir con antelación o ver con antelación lo que va a pasar. Esa es la lógica. O sea, los periodistas vamos a los sitios y tenemos buenas historias cuando sabemos olfatear bien lo que puede ocurrir o lo que está ocurriendo y lo sabemos plasmar en imágenes, en palabras o en imágenes en movimiento. Los analistas tienen que adaptarse a los acontecimientos. Europa ya fracasó durante las guerras balcánicas, además, estábamos en pleno proceso de la Europa de Maastricht y en el patio trasero, que era Yugoslavia, se estaba la gente matando sin contemplaciones, con política, con potencias europeas inmiscuidas en el conflicto de manera salvaje. Y ahora ha pasado un poco lo mismo con Ucrania y Rusia, ¿no? Insisto, lo que ha hecho Putin es un crimen total. Y el que lo niegue está errando, como el que niegue que jamás cometió terrorismo el 7 de octubre y ha cometido terrorismo en otras ocasiones. Lo que está clarísimo también es que con las políticas militaristas lo que hacemos es lo siguiente. Uno, primero, le estamos dando a Ucrania los arsenales obsoletos, envejecidos, que teníamos en la OTAN. Y además estamos potenciando la industria armamentística europea, que es una de las más potentes del mundo, de forma individual y en su conjunto. Segundo, importante, estamos haciendo que los grandes beneficiarios de esta situación de gran tensión mundial sean las grandes empresas armamentísticas, los grandes banqueros que están incluidos en este tipo de negocio y gente incluso de gobiernos europeos que acaban entrando en los consejos de administración de las empresas armamentísticas, ¿no? Y tercero, estamos asistiendo a la debacle de la negociación. Es decir, hay que negociar. O sea, ¿cuál es la solución al conflicto Israel-Palestino? Las negociaciones de paz que hubo en los años 90 y que sirvió para crear
unos acuerdos internacionales, los acuerdos de paz de Oslo, que no se han cumplido en su principal punto, crear un Estado palestino. Si se hubiera negociado un Estado palestino, ahora mismo posiblemente las cosas serían muy distintas. Y el nivel de, digamos, no habría la violencia que hay en estos momentos ahora y en los próximos años en Oriente Medio. Porque los israelíes se creen que porque bombarden salvajemente a la población civil y maten a civiles, entre ellos muchos niños, esto va a poner fin al conflicto. Y están equivocados. Cada vez que matan a un niño, están creando 10 potenciales terroristas para los próximos años. Porque si yo matan a mi hermano, o a mi mujer, o a mi madre, o a mi esposa, o a mi... Eso me convierto en un terrorista. Cualquiera de nosotros nos convertiríamos en un terrorista viendo la masacre. ¿Qué pasa en Europa? Europa, por ejemplo, tú te coges ahora las declaraciones que le hicieron los máximos responsables de la Comunidad Europea sobre el conflicto de Ucrania y te dicen, Rusia está haciendo crímenes de guerra porque bombardean a la población civil, porque bombardean hospitales, porque cortan el agua y la luz. Estamos todos de acuerdo. Y en cambio, esto está haciendo Israel en estos momentos en Gaza y ya no se le llama a esto crímenes de guerra ni terrorismo de Estado. Entonces tienen un doble lenguaje y un doble rasero. Y no hay debate. O sea, hay una serie de instituciones europeas que han creado un relato falso y que la población europea se lo está comiendo de una manera sin analizarlo, ¿no? En Francia, por ejemplo, toda la política gubernamental de Francia es pro-israelí. Los periódicos van a remolque de la política gubernamental pro-israelí. Y además es un suicidio, porque en Francia hay millones de musulmanes, que no todos están a favor del terrorismo, ni mucho menos. Además, muchos de ellos son víctimas del terrorismo. Entonces, se hace una política cortoplacista y como si tuviésemos una especie como como si llevásemos los ojos cerrados sin entender que lo que hoy decidimos malamente es el problema grave del mañana. Gervasio, y tú que conoces a Colombia, has visto cómo nuestro presidente pues ha terminado pues liderando la resistencia pro-palestina y diciendo pues también así con mayúsculas en la ONU y en todas partes, no a la guerra, abocando por la paz. Qué cosa tan curiosa que sea Latinoamérica, que tengan que ser los países africanos los que en este momento se planten ante un imperialismo que nos ha llenado de guerras por todo el planeta. ¿Cómo ves tú la situación de Latinoamérica, de África, esa resistencia? ¿Qué opinas del presidente Petro? A ver, yo creo que hay una situación, digamos, compleja, pero mejor que hace unos años. O sea, en los años 80, cuando yo empecé a trabajar en América Latina, había guerras en casi todos los países. O sea, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Perú había una guerra salvaje, en Chile había dictadura, en Argentina había dictadura, en Paraguay había una dictadura, en Uruguay había otra dictadura, en Brasil había una dictadura. O sea, los únicos países que se salvaban era México, donde había la dictadura del PRI, o sea, una dictadura institucional permanente con el partido que llevaba gobernando de toda la historia, y en Venezuela, que en ese momento estaban dos gobernantes, el PP y el PSOE de Venezuela, que eran extremadamente corruptos y que fue la puerta abierta al chavismo, ¿no? O sea, Chávez no llega porque cae del cielo con un paracaídas, llega porque la población venezolana en los años 90, finales de los 90, estaba cansada de corrupción del PSOE y del PP venezolano. Entonces, ahora la situación yo creo que está mejor. No hay tantas, no hay guerras, en Colombia ha avanzado bastante la pacificación del país con todos los problemas que eso significa. No significa que dejar las armas por parte de una guerrilla como la FARC, esto va a traer la paz de un lado para otro. Pero yo recuerdo que yo estaba en Bucaramanga cuando las FARC firmaron la paz en La Habana. Y me acuerdo que estaba haciendo un curso de mi trabajo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de Santander, y varios jóvenes me dijeron que yo pensaba si Timochenko acababa alcanzando el cargo de diputado en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados colombianos. Y dije, mira, el Timochenko de los 80 en El Salvador es ahora el presidente. Les dije, Leonel Sánchez
que fue el jefe de la guerrilla, uno de los grupos guerrilleros más fuertes de El Salvador, ahora es el presidente. Y no pasa nada. De hecho, es el presidente y es tan corrupto como los militantes, como los presidentes de la derecha. Y de hecho está ahora viviendo en Nicaragua porque si vuelve a El Salvador va a la cárcel. Les dije también, los nicaragüenses hicieron una revolución en los 70 que yo viví, que yo viví cuando, como estudiante de periodismo, cuando alcanzaron el poder en el 79. Y el señor Ortega y su esposa son ahora la, funcionan casi como una dinastía similar a la de los Somoza, o peor. O sea, son tan corruptos y han Mm. corrompido tanto el país y han expulsado a todo el mundo que tenía algo que criticar, que se han hecho los dueños del país. Entonces, no nos pongamos nerviosos porque a Colombia puedan llegar parlamentarios que vienen de las FARC. Si se firma un acuerdo de paz y la guerrilla deja las armas, pues habrá gente que se va a pasar a la política. Esto ha pasado siempre. Lo que hay que hacer es evitar que los maten, como pasó durante la época anterior, los 90, cuando un montón de personas vinculadas a los grupos armados colombianos fueron asesinados posteriormente, ¿no? Entonces yo creo que América Latina no está peor que hace 40 años ni que hace 30 años. Lo que sí es verdad es que a mí me sigue pareciendo lamentable que cada vez que llega un gobierno progresista a América Latina, en muy poco tiempo acaba perdiendo el prestigio. De hecho, Gustavo Petro, que me alegro mucho de que haya hecho estas declaraciones pro-Palestina, en un año prácticamente ha estado en una situación complicada. O sea, en un año. Y no ha sido porque la oposición le haga la vida imposible, sino también por corruptelas internas, ¿no? Y esto hay que evitarlo. O sea, lo que tú puedes llegar es al poder después de estar esperando 70, 80 años, como hizo el APRA en Perú con Adán García, o como ha hecho la izquierda colombiana con Gustavo Petro, y en apenas un año, 2 años, que ya te empiezan a ver como si fueras parte del establecimiento, como decís en Colombia, y que empiezas a tener cometen los mismos errores sobre todo en temas de corrupción, como hace la derecha. Esto es lo que a mí me acaba indignando, ¿no? En América Latina, que ha habido muchos gobiernos que en muy poco tiempo han perdido la gracia de poder hacer las cosas de forma diferente. Es verdad que hay muchos problemas en América Latina, que la estructura económico-militar es muy potente, pero también tú lo sabes, cuando tú te presentas a las elecciones y las ganas, como Gustavo Petro, sabe lo que se va a encontrar. No es tonto, lleva toda la vida haciendo política. Entonces, lo que tú no puedes llegar es luego con la excusa de que no me dejan gobernar. Tú sabías que no te lo iban a poner cómodo. Voy a poner un ejemplo. Aquí en mi ciudad había una persona muy amiga mía que cuando llegó a un puesto político se me quejaba de que la prensa de la ciudad y las fuerzas conservadoras de la ciudad le estaban haciendo, digamos, una gran campaña en contra. Yo le dije, ¿te extraña? ¿Qué querías? ¿Que te hicieran la ola? ¿Te extraña? Tú lo sabías. Sabías que si entrabas en política te vas a encontrar con todo esto. Lo que tú tienes que hacer simplemente es saber negociar, saber buscar las formas de hacer política y buscar las formas de convencer al público para que te siga votando y poder seguir haciendo las políticas. Pero si entras en un encontronazo contra un búnker, te vas a hacer daño, ¿no? Y esto es lo que está pasando en América Latina, que los, las organizaciones que llegan o los partidos que llegan de la izquierda al poder en muy poco tiempo acaban perdiendo la frescura política. El caso de Petro tiene además la desventaja porque él ha tenido una minoría en Congreso y en Senado desde el principio. Él ganó las presidenciales, pero no ganó las legislativas, con lo cual sus Pero lo reformas sabía están Pablo, fastidiadas, claro. lo sabía, que esto lo sabía, que esto no es nuevo, es que no ha pasado la primera vez. Es que Mm. Petro, que cada vez que se mira al espejo, parece que el espejo le dice, Gustavo, eres el mejor del mundo, porque tiene un ego que se lo pisa, ¿no? Te quiero decir con todo esto que él sabía lo que iba a pasar. Entonces, no puedes venir con excusas un año después. Tienes que decir, bueno, yo sabía lo que iba a pasar, pues he intentado ladearme hacia aquí, hacia allá, he buscado, digamos, acuerdos con fuerzas políticas que no son de derecha, que son más liberales. Todo eso lo sabía. ¿O qué quería? ¿Que iba a cambiar Colombia en 4 años?
Pero Pablo, ¿sabes qué pasa? Yo estuve cubriendo las elecciones el año pasado en Colombia. Y a mí lo que me sorprendía cuando pasó a la segunda vuelta es que Gustavo Petro se peleaba más con personas con los que se podía haber aliado post el triunfo que con la derecha. O sea, era casi más las divergencias con gente que se acercaban, no eran iguales, pero se acercaban ideológicamente, porque la fragmentación de la sociedad colombiana, como pasa en la sociedad española, no es, no es una suma. No es una suma exacta. O sea, hay gente que hoy te vota a ti porque te ve como un candidato que puede traer frescura y mañana te vota en contra si ve que en un año ya no has hecho las cosas. Por supuesto que las maquinarias funcionan, porque las maquinarias se dieron cuenta de que habían dejado de funcionar y al dejar de funcionar en las elecciones presidenciales, por eso ganó Petro. Si las maquinarias hubieran actuado en las elecciones presidenciales, no gana Petro. Hubieran pactado entre grupos determinados para no hacerse la guerra entre ellos de la derecha, que fue lo que pasó. Petro ganó porque la derecha se dividió. Si la derecha no se divide, Petro no gana. Entonces se dieron cuenta de que, bueno, se acabó, dejémonos de tonterías, vamos a buscar, vamos a instrumentalizar nuestra maquinaria de compra de votos, de influencias, de evitar que la gente de izquierda vaya a votar, incluso de provocar el desencanto entre la gente que votó a Petro. Pero esto estaba en el guión. Es que lo que no puede hacer un político que lleva tantos años en la política es ver todo esto como nuevo. No, esto iba a pasar. Lo sabías claramente que iba a pasar. Y esto es lo que pasa. Pero es que ha pasado también en otros países de América Latina. La llegada de la izquierda del FMLN a El Salvador en el 2009, yo estaba en El Salvador cuando ganó el anterior presidente, ¿no? Que era un periodista. Y ahora está en Nicaragua exiliado por ser un gran corrupto. Es que el FMLN que estuvo luchando desde los años 20 del siglo pasado, cuando Farabundo Martín luchaba contra los grandes propietarios salvadoreños y que esperó hasta el 2009 para llegar al poder, en 10 años se ha cargado su influencia en la sociedad salvadoreña. ¿Sabes por qué? Por la corrupción. Por la corrupción. Porque al final, ¿qué pasa? Que yo me gustaría saber cuántas personas se han sumado al movimiento de Petro cuando han visto que Petro iba a ser presidente. ¿Cuántos, digamos, personas mmm, que simplemente son oportunistas? ¿Cuántas personas? Entonces tú tienes que ser muy cuidadoso con estas cosas. En ese momento tienes que quitarte de encima a los oportunistas. Tienes que hacer una política, o sea, tienes que demostrar que no eres corrupto todos los días. Todos los días. Que Petro incluso ha tenido vinculaciones de corrupción con su propia familia, que ese es el problema grave. Que yo no sé qué pasa, que llegan al poder, se nubilan del poder y pierden las perspectivas, pero de un día para otro. Es como si llegara al Palacio Presidencial de Bogotá, suponga que quedas ahí metido en una especie de ánfora de aislamiento en el que no te das cuenta de lo que está pasando en la calle. Dejan de pisar la calle. Y eso que Petro lo había pisado mucho, pero dejan de pisar la calle y se siguen creyendo que son inmunes a, digamos, a la crítica. Y esto es lo que hace que al final acaben perdiendo lo que ha ocurrido. O sea, Petro ha sido un caso, mm, para mí ha sido muy de desencanto absoluto. Cómo en un año puedes acabar arrinconado y permitiendo que los grupos, los grupos políticos colombianos de toda la vida, los que han hecho una gran corrupción, los que han destruido Colombia, los que roban a raudales, los que tienen un montón de parlamentarios vinculados al narcotráfico en Colombia, estén de nuevo, sean de nuevo los gestores de la política en Colombia, ¿no? Yo tengo la seguridad de que todos los presidentes que ha habido en Colombia en los últimos 50 años, el menos corrupto es Gustavo Petro. Eso te lo digo, a pesar de que, por desgracia, ya le han empezado a saltar en la cara los casos de corrupción. A mí lo que te decía un poco es que el problema es que cuando tú ejerces la política tienes que ser más papista que el Papa. Es decir, si critica la corrupción, no tienes que dejar pasar ni un milímetro de corrupción, porque como dejes pasar un milímetro de corrupción, te lo van a hacer pagar con creces. Es decir, la corrupción de la derecha siempre se digiere mejor que la corrupción en la izquierda. Es algo lógico, porque la izquierda llega al poder para cambiar las reglas del juego, ¿no? Esto
Y luego hay un problema muy importante. La falta de autocrítica en la izquierda está patente desde hace muchísimas décadas. O sea, fueron incapaces de entender que los tiempos de la violencia armada ya no interesaban al público. Fueron incapaces de hacer la transición entre la violencia armada y la política de forma ordenada y buscando además formas de no repetir los esquemas, y no lo hicieron. Te he puesto el caso de El Salvador, pero también ha pasado en Nicaragua y también ha pasado en otros países de la zona. En Bolivia incluso ha ocurrido, incluso en Perú. O sea, Alan García, que si Petro tiene ego, Alan García le ganaba por goleada, era verdaderamente increíble verlo hablar. Yo estuve en Perú durante el gobierno de Alan García y no daba crédito que una persona que tenía el país patas arriba porque había grupos armados muy violentos, que la extrema derecha estaba haciendo destrozos, que el ejército estaba matando al mismo ritmo que mataba a los grupos izquierdistas como Sendero Luminoso, que la economía estaba hecha un desastre, que yo iba a cambiar cada mañana, cada día, 3 veces dólares, porque lo que cambiaba a las 9 de la mañana ya no servía a la 1 de la tarde ni a las 8 de la noche. Y el tipo parecía que cada mañana se miraba al espejo y seguía el espejo diciéndole, Alán, Alán, eres el más alto, que era verdad, el más guapo, que era verdad, el más listo, bueno, y el más sobrado. Entonces, este es el problema que te decía antes, ¿no? Por eso me gustaría que hubiera un liderazgo distinto en la izquierda latinoamericana, que no acaba de surgir. Salen pequeños coletazos, pero en muy poco tiempo, y Colombia es un caso claro, ¿no? O sea, esperando tantas décadas a llegar al poder para que ahora mismo ya hayan perdido las principales elecciones que tenían que haber ganado después del triunfo del año pasado, que eran las actuales. Sin estas elecciones no hay nada que hacer, porque lo que ha ocurrido en el país es que se ha dado la vuelta a todo. Y no se le puede echar solamente la culpa a la corrupción, que la hay, ni siquiera a la compra de votos, que lo hay, sino que hay mucha gente que en apenas un año, 15 meses, ha empezado ya a digerir mal los comportamientos repetitivos y reiterativos de Colombia, que están muy vinculados a la corrupción, ¿no? Yo me alegro mucho que Petro haya tenido las agallas de liderar en América Latina la crítica a Estados Unidos y a Europa en relación al conflicto Israel-Palestino. Me alegra muchísimo, me parece un acto de valentía. Pero también es verdad que hay que demostrar la valentía en otras cosas, censurando la corrupción, expulsando del poder al primer corrupto que encuentres, aunque sea por $1, da igual, es que da igual, no es lo mismo robar $1 que 100.000, pero es un robo, es igual, eso, se hace todo porque estás en el poder y te crees que eres capaz de esconder tus irregularidades. Falta mucha autocrítica, falta mucho trabajo, pero a la gente se le ha desmovilizado también. Los jóvenes se han despolitizado. La gente está aburrida, Gervasio, en Colombia, de oír de politiquería, de corrupción, de cosas. Yo tengo muchos amigos y conocidos que antes militaban, que eran activistas, que ahora dicen, mira, es que no quiero saber más, me cansé. A mí me pasa, personalmente. Estoy todo el día aquí con entrevistas, con cosas, con problemas, con documentales, con denuncias, con cosas y tal. Y hay momentos en que dices, bueno, es que te cansas, te aburres. ¿Qué haces tú? Porque yo creo que tú eres un ejemplo de resiliencia internacional. Has pasado por todas las guerras, por todos los conflictos, por todas las presiones contra tu propio gobierno, contra todo. ¿Cómo haces? Mira, yo creo que en este proyecto Vidas Minadas, 25 años que tú acabas de mostrar el libro, está la clave para entender, porque yo sigo trabajando en este oficio, ¿no? Yo soy periodista, me considero periodista, quiero ser periodista y además creo que una sociedad sin buen periodismo está condenada al fracaso y a la manipulación. Para mí estas historias con estas víctimas de minas, entre las que hay una chica colombiana llamada Mónica Paola Ardila, que el Estado colombiano la ha maltratado y la ha revictimizado durante años, aunque ahora está mejorando un poco su vida, es el anclaje moral que yo necesito para seguir creyendo en mi oficio. Primero, en mi oficio. Porque yo antes de criticar a los políticos, prefiero criticar mi propio oficio. En el periodismo español, realmente hay situaciones alarmantes. Y también en el periodismo latinoamericano, incluido el de Colombia. Pero yo estoy hablando de España, porque al final podemos hablar de lo que hace Estados Unidos y nos olvidamos de hablar de lo que hace Europa.
Nos podemos hablar de lo que hace Rusia y nos podemos hablar de lo que hace China. Nos podemos hablar de lo que hace la derecha y nos olvidamos de lo que hace la izquierda. Tenemos este tipo de planificación mental que parece que si hablamos duramente tiene que ser del partido que está en la oposición a nosotros. Y no, así no funcionan las cosas. A mí me gusta la gente que critica con dureza lo que pasa en su partido y dice, no, no, yo aquí no quiero seguir. Con esta situación yo no quiero seguir. ¿Qué me importa a mí si llega a la derecha, si cuando está a la izquierda repite los mismos esquemas? ¿Entiendes? Entonces, yo esto lo tengo muy claro desde hace muchos años. Por eso yo, cuando critico, no critico en función de las siglas políticas, critico de lo que ha ocurrido. Hay decisiones de la derecha en algún momento histórico que me pueden parecer inteligentes. Y hay decisiones de la izquierda de toda la vida que me parecen frustrantes, no, me parecen una parodia de la política, ¿no? Y esto lo digo, y nunca me he cortado, guste a quien guste, le pase a lo que le pase. Es verdad que yo hago una especialidad del periodismo que me permite, de alguna forma, romper digamos, las tensiones que tienen que ver con la censura, que es que hago periodismo internacional. O sea, yo puedo decir, en España, el señor Santos no se merece el Premio Nobel de la Paz. O el señor Uribe debería ir a la cárcel en Colombia. Hay periódicos que no lo van a publicar, pero hay otros periódicos que lo van a publicar. Yo puedo decir, Saddam Hussein era un asesino, Putin es un criminal y Bush fue un criminal. Pero como se me ocurra meterme con el banco que está financiando el periódico en el que trabajo, Mm. o se me ocurra meterme con el poder cercano, ahí sí que me puedo quedar sin trabajo. De hecho, yo digo muchas veces que es más peligroso trabajar en la sección local de un periódico la sección internacional. Porque la sección local te pueden cortar el cuello periodísticamente hablando, es decir, dejarte sin trabajo, como te metas con los poderes fácticos de la ciudad en la que vives o del país en el que vives. O sea, en el partido, en la época del PSOE de Felipe González, no se podía criticar a Felipe González en algunos medios de comunicación. En la época de Aznar, no se podía criticar algunos, en algunos medios de comunicación a Aznar, que era la derecha. Esto ha pasado a menudo en España en los últimos 40 y muchos años, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de trabajar para una sección en la que normalmente a los periodistas que brillan o a los periodistas que trabajan en el extranjero o que hacen coberturas difíciles se les tienen en alta estima, ¿no? Siempre que no mientan ni que actúen fraudulentamente. Y esto es lo que me ha salvado a mí. O sea, me dan premios y me dicen, bueno, vamos a dejar hablar a Gervasio sabiendo lo que se nos va a venir encima. Y yo, evidentemente, aprovecho la coyuntura, ¿no? ¿Entiendes? Y por eso me salvo y me puedo, digamos, puedo escapar de las encerronas que evidentemente Sí, me hacen. yo creo que cuando te invitan o cuando te dan un premio a ti, lo primero que piensan es, uy, ¿qué va a decir cuando reciba el premio, ¿no? Has hecho realmente carrera con ese discurso, pero es que fíjate qué bonita oportunidad. Yo recuerdo que a mí me dieron un premio de cooperación internacional hace unos años, bueno, hace ya bastantes años, y en ese premio, el premio consistía en llevar a los niños del proyecto a hacer un recorrido por España jugando con el Real Madrid y con los equipos del Barcelona. Y yo decía, pero ¿cómo vamos a traer niños de un país tan pobre como el Chad a jugar al fútbol aquí? Cuando no tienen ni agua potable en sus sitios. Era el Premio Internacional de Cooperación para el Deporte. Y yo dije, prefiero que nos deis el dinero que se va a gastar en ese viaje y podamos hacer pozos y ponerles allí, pues, no sé, una escuelita, comida, huertos, microempresas para sus padres, o sea, lo que sea, huertos, pero no traerlos aquí para que vean cómo vivimos, qué maravilloso viaje se han pegado y luego vuelvan a la miseria a hundirse. No, es que el premio es ese. Es que el premio es ese. Y cuando yo no sabía eso. Cuando yo recibí el premio ya tuve un discurso ahí que decía, bueno, realmente el que tenía que estar aquí no era yo recibiendo este premio en un traje y una corbata, sino tenía que ser los misioneros que son los que hacen los proyectos y estaba ahí toda la clase diplomática. Pero me acuerdo que eso me causó tantísimos enemistades y problemas y luego más cuando me di cuenta que el premio era ese y entonces yo dije, no, no puede ser que el premio sea, si no tienen la sensibilidad de entender que estos niños están muriendo de hambre cuando regresen
que ese dinero les puede solucionar esa situación, pues entonces, ¿para qué sirve este premio, no? Entonces, para mí los premios siempre han sido una trampa, siempre han sido una oportunidad en un momento dado de tener, pues tú la oportunidad de expresarte, de hablar, pero detrás siempre hay una confabulación y la forma en que se entregan muchos de los premios, fíjate, el Premio Nobel de la Paz, gente como Obama con el Premio Nobel de la Paz, Kissinger, o sea, cuando a ti te dicen, te vamos a dar un premio de pronto de un periódico provincial español que ha seguido tu carrera, yo creo que eso es mucho más importante que si te dicen, te vamos a dar, no sé, el Pulitzer, ¿no? ¿O qué opinas Y tú? de hecho, yo cuando me llaman para darme un premio, lo primero que hago es mirar la lista. Y según quién esté en la lista, me siento bien o me siento mal, ¿no? Claro. Bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que, a ver, los premios son Y importantes tienes muchos, tú tienes un montón de todos premios, qué tenemos, barbaridad, estaba y, mirando la lista, es increíble. y todos tenemos el suficiente ego para digerirlos Mm, con ganas, porque cuando a mí me llaman para decirme te hemos concedido este premio, pues evidentemente me siento muy gratificado y me siento ilusionado, e incluso me puedo mirar al espejo y decir, bueno, qué bien, ¿no? Ya me lo han dado, ¿no? Y tal, ¿no? mm, Pero es verdad que yo nunca he trabajado para ganar premios. De hecho, posiblemente mi sorpresa ha sido ganar algunos premios, ¿no? Y de hecho ha ocurrido, ¿no? A mí el Estado español, el gobierno de Zapatero, que yo no tuve escrúpulos con ellos, o sea, yo fui durísimo, durísimo, durísimo. A última hora me entregaron una gran cruz de la solidaridad, eh, que es un premio muy importante a nivel, digamos, de condecoraciones del Estado español, y me lo entregó la reina emérita, la anterior reina, y recuerdo que fui el único que hablé en ese premio. Había una gran cruz y luego había otras cruces de una segunda categoría para personas que habían estado ¿cómo se llama? En el terremoto de Lorca, ¿no? Que hubo una ciudad mm, española con un terremoto tremendo, había muchos militares y políticos, y cuando yo acabé de hablar, la ministra entonces de Sanidad, que era Ley de Pajín, ¿no? Dijo sí, textualmente, se habrán dado ustedes cuenta, se habrán dado ustedes cuenta de que no le hemos dado el premio a Gervasio Sánchez porque sea nuestro amigo. Fue durísimo, además, ante la Casa Real y con la reina delante, y hablé mucho del tema de armas, ¿no? Y sí. bueno, a mí me sorprendió que me dieran ese premio, pero bueno, y tengo que reconocer, y lo dije, ustedes son capaces de aguantar mis críticas y encima me dan un premio. Pues muchas gracias. No suele pasar. Lo habitual es lo contrario. Si criticas a un gobierno, ese gobierno te tacha de la lista. De hecho, a mí me ha pasado. En mi propia comunidad autónoma me han sacado de lista de premios porque no les gustaban mis críticas. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo no voy a cambiar por un premio más o un premio menos. La vida de un periodista es muy larga y seguramente el premio me lo van a dar cuando tú no estés, porque un premio anual es cada año. Y a veces, pues, igual hay alguien que dice, oye, ¿por qué no se lo damos a Gervasio Sánchez este premio que se merecía hace 20 años, pero que no se lo dimos porque estaba el presidente de la comunidad autónoma que lo odiaba a muerte? ¿No? Yo me río mucho de estas cosas, en el fondo, ¿no? Crimen y castigo, ¿no? Oye, ahora que paramos un momento porque tú tenías que ir a recoger tu compra y yo aproveché para comerme unos espaguetis trasnochados que tenía ahí. Me entró la llamada de un amigo y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy entrevistando a Gervasio Sánchez. Me dice, no me digas, por favor, dile que le mando un abrazo, que soy un anónimo, que no le conoce, pero que le sigo. O sea, tienes una imagen pública impresionante, impresionante. Esta es una persona que no tiene nada que ver con el mundo del activismo ni nada de eso. Y me ha dicho, hazle una pregunta, porque la pregunta que hemos hecho en este programa ya en dos ocasiones esta semana, y es, tú que has estado en tantas guerras, tú que conoces tantos conflictos, tú que has estado en Israel, que conoces el negocio de las armas, ¿a ti te parece normal que uno de los sitios más vigilados del planeta, con cámaras, sensores, drones, satélites, etcétera, 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 durante 7 horas no se entere que están entrando miles de personas, están invadiendo, incluso les ataquen por aire? Mira, yo creo que lo más grave que pasó el día 7 de octubre, y evidentemente Netanyahu lo sabe, por eso está intentando desviar la atención de lo que verdaderamente ocurrió, es que el escudo de seguridad de Israel fuera violado de manera tanjante por los terroristas de Hamas, por tierra, mar y aire. Pero no por tierra
por los túneles, sino no, rompiendo la valla. O sea, entraron por, por la tierra en la que se ve, no la tierra que no se ve, que está oculta. Por aire, ¿eh? Y por mar. O sea, llegaron a entrar incluso por mar en Israel. Eso Pero fue el violado golpe porque no masivo. funcionó o violado porque alguien lo apagó. No, yo creo sinceramente que Israel en los últimos años ha llegado a un punto de prepotencia en todo lo que se refiere a creerse que son los mejores del mundo, que se verdaderamente confiaron en que sus sistemas electrónicos iban a funcionar. Incluso han dejado de invertir en lo que es la clave para entender lo que es un servicio secreto, que es el ser humano. O sea, los servicios secretos mejores son los que se basan en los testimonios que recogen personas camufladas o infiltradas, ¿no? Que esto ha pasado siempre. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que que en frente de Israel hay otras personas que también son inteligentes y que de repente, antes de mandar sus comandos, lo que hicieron fue ennegrecer una zona importante por donde iban a entrar sus comandos y personas que estaban a decenas de kilómetros mirando por monitores se quedaron ciegos. Cegaron los puntos por donde iban a entrar sus comandos terroristas, ¿no? Con drones, rompiendo las cámaras de seguridad o confundiendo. Los israelíes estaban en un momento se sienten intocables, porque son intocables, y esto les ha dado un golpe durísimo del que no se van, te lo digo de verdad, no se van a, no lo van no van a ser capaces de superarlos en muchos, muchos años. De hecho, el grave problema que tiene Netanyahu es in- qué va a ocurrir cuando se investigue seriamente lo que ha pasado. Y se va a hacer, ¿eh? Porque los Pero israelíes lo van a políticamente hacer. Netanyahu sale muy favorecido porque estaba en un problema de gobernabilidad, intentando cambiar el sistema judicial, volviéndose prácticamente un dictador y con problemas de corrupción. Entonces pasa a ser nuevamente el comandante de Israel que lo salva de los terroristas. ¿No suena esto como a un clásico de la historia, estos de ataques de falsa bandera o de hagamos una crisis, un choque y salvemos nuestra situación política y nuestra imagen? Bueno, evidentemente Netanyahu está aprovechando la coyuntura favorable, no por el desastre que ha sufrido Israel, sino porque la población israelí en su inmensa mayoría está a favor de lo que está pasando. Esto es lo grave. O sea, el pueblo más desfavorecido de la historia, que son los judíos, perseguidos por pogroms, violencia brutal, genocidio, ¿eh? Desfavorece brutalmente a sus vecinos palestinos. O sea, si alguien me lo hubiera dicho a mí esto hace 40 años, yo no me lo hubiera creído. Mm. La primera vez que yo estuve en Israel, en 1982, los israelíes habían invadido el sur del Líbano para echar a los comandos palestinos que bombardeaban desde el sur del Líbano, el norte de Galilea, ¿no? Norte de Israel. Consiguieron atrapar a los jefes palestinos, entre ellos Arafat, en Beirut, rodearlos y al final, en un acuerdo internacional, Arafat y sus hombres, sus fedayines, sus hombres armados, pudieron irse en barco hasta Túnez, donde se instaló la capital de la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, a partir de ese momento. Mientras esto ocurría, los israelíes que controlaban los campos de refugiados palestinos en Beirut permitieron que los cristianos maronitas entrasen en los campamentos y asesinasen a centenares o miles de civiles, mujeres, niños y ancianos. Los israelíes lo permitieron. Yo llegué a Israel en septiembre del 82, una semana después de ocurrir todo esto. Y la sociedad israelí estaba conmocionada ante las matanzas y masacres permitidas por sus soldados, que no la llevaron a cabo ellos, la llevaron los cristianos maronitas libaneses. Y de hecho se hizo una investigación por el Tribunal Supremo, se llegó a declarar al ministro de Defensa culpable y tuvo que dimitir. Se llama Ariel Sharon. O sea, hace 40 años en Israel el sufrimiento ajeno conmocionaba. Ahora el sufrimiento ajeno no solamente no conmociona, sino que se aplaude, salvo por un sector muy minoritario de la población israelí. Pero te voy a decir una cosa muy importante.
el conflicto más importante que queda por gestarse en Israel lo va a sufrir la propia sociedad israelí, donde va a haber un conflicto serio entre los integristas radicales y fundamentalistas judíos y los laicos. La sociedad israelí está cambiando. Estamos hablando de 9 millones de habitantes. En aquellos tiempos tenía 3 millones. En Gaza había 600.000 personas hace 40 años, ahora hay 2 millones y medio. ¿Qué ha ocurrido? Que han llegado muchísimos inmigrantes, 2 millones de rusos, centenares de miles de argentinos, de otros lugares, huyendo de la debacle económica en la Unión Soviética, huyendo del corralito en Argentina. Toda esta gente es mano de obra barata en Israel. Por eso ya no quieren a los palestinos, que son tan semitas como los judíos. A mí este rollo de los judíos, de que cada vez que los criticas que es antisemita, es que los palestinos son semitas, igual que vosotros. ¿Qué ocurre? Que la sociedad conservadora israelí ha crecido. Los fundamentalistas tienen 10 hijos de media y pronto van a ser un problema serio porque no hacen el servicio militar obligatorio, no pagan impuestos, están todos los días rezando con sus hijos. Y la sociedad israelí tiene un sector que es laico, de hecho hay movimientos homosexuales, hay playas de nudismo en Tel Aviv, es una sociedad más avanzada, por desgracia, muy poco sensible al dolor ajeno, por desgracia, gente que quiere libertades, pero solamente la suya, no las libertades de los demás, que van a tener un problema serio y va a haber un enfrentamiento y un conflicto serio dentro de la sociedad israelí, sin que tengan que utilizar a los palestinos. Entonces ya no será la excusa jamás, ni será la excusa el terrorismo palestino, ni será la excusa la población árabe israelí. Serán ellos entre ellos. Eso te lo por seguro que se va a ver y muy pronto. Hace unos días entrevistaba yo a un palestino y me decía, es que eh, Israel es un ejército con país, es un país militarizado y está dirigido por un criminal de guerra. Y encima es una potencia mundial armamentística y nuclear. Y es más, no se sabe ni siquiera cuál es el poder nuclear que tiene, ¿no? Porque entre 90 y 400 ojivas nucleares. O sea, no ha cumplido con ningún tratado de control de armas nucleares. No se sabe nada. Sin embargo, es muy crítico el desarrollo de las armas nucleares en Irán, por ejemplo. ¿Tú crees que todo esto puede terminar en una guerra nuclear o en una guerra de verdad, en la Tercera Guerra Mundial? ¿O que Mira, va a imperar, digamos, el instinto de conservación de todos estos salvajes y así, si soltamos un bombazo de estos aquí nos vamos todos? mira, el problema serio que tiene Israel es que en estos momentos el gobierno Netanyahu es una paloma al lado de los halcones de la extrema derecha. O sea, el ministro de Defensa es un ser depravado con unos niveles de inteligencia así de pequeños que incluso ha hablado de lanzar la bomba atómica contra los palestinos. Es Cosa increíble. que esto tenía que haber acabado con la paciencia de la Unión Europea. Tendría que haber dicho Israel, se acabó. O echáis a ese ministro del gobierno y a sus correligionarios, o nosotros no tenemos nada más que ver con vosotros. No lo han hecho. Estados Unidos también se ha callado. Este es el problema, que esta gente se ha envalentonado tanto y está intentando cerrar, o sea, está intentando ocultar el principal problema, que han tenido un serio problema de seguridad, que o sea, jamás les ha ganado la batalla de la seguridad. Luego ha llevado a cabo terrorismo. Yo creo que jamás podía haber hecho las cosas de una manera distinta. Podía haber atacado cuarteles del ejército y haber matado soldados armados en vez de civiles. Podía haber secuestrado soldados en vez de de secuestrar civiles. Eso, si yo hubiera sido el comandante en jefe de Hamas, lo hubiera hecho de esta manera. El terrorismo palestino no ha hecho más que daño a los palestinos. Más que daño. Históricamente, desde los años 70, que empezaron a utilizar, volaron aviones, atacaron a los deportistas israelíes en Múnich, durante las Olimpiadas de Múnich, siempre los kamikazes de la segunda intifada. O sea, yo he hablado con gente de Hamas en Israel porque yo estuve cubriendo las elecciones, las últimas elecciones palestinas, que fueron del 2006. Hamas está en el poder desde el 2006 porque no ha habido más elecciones palestinas, porque los israelíes lo impiden. Los israelíes impiden que haya elecciones, digamos, presidenciales o parlamentarias en Palestina desde el 2006, que ya ganó Hamas, tanto en Gaza como en Hebrón, no en Cisjordania, porque la gente estaba cansada de la corrupción de los palestinos.
laicos, de los gobiernos de la OLP. Entonces, realmente jamás ha hecho un juego desde un punto de vista estratégico militar durísimo para el Estado de Israel. Esto va a ser muy difícil de digerir, te lo digo. El que hayan roto el escudo de seguridad de Israel ha sido un golpe durísimo. Pero es verdad que Israel ha intentado ocultar todo esto y lo único que hace son declaraciones insensatas. Hay que echar a todos los palestinos de Gaza. Son 2,5 millones de personas. ¿Dónde queréis llevarlos? No sé. Es que hay imágenes en estos momentos que recuerdan a lo que hicieron los nazis con los judíos. Los sacaban de sus casas y los llevaban a los guetos de una manera brutal, con lo que podían coger. O sea, tenían que ir con lo que podían almacenar en una bolsa, los llevaban. Están repitiendo esquemas. Hasta ese punto llega. Y incluso puedes hacer hasta un documental comparando las imágenes. Y que ante todo esta desolación, la sociedad israelí no sea capaz de entender que el terrorismo de Hamas no se puede destruir con el terrorismo del Estado de Israel, me parece lamentable y me parece incluso difícil difícil de creer, ¿no? Porque, no sé, yo te lo digo de verdad, Pablo, yo tengo mis referencias intelectuales son judías. Mis principales escritores son judíos. Gervasio Sánchez, he visitado todos los campos de concentración y exterminio que hay en Europa. Todos, todos. En Polonia, en Estonia, en Lituania, Letonia, en Ucrania. Los ucranianos que fueron exterminados en Hungría, en Alemania, en Francia, en Yugoslavia. Todos. De hecho, estoy haciendo un trabajo sobre ese tema hace muchos años. Y no puedo entender como una raza de seres humanos que ha sido exterminada durante décadas, durante siglos, perseguida durante siglos. De aquí fueron expulsados a los judíos, ¿no? Sea capaz de no tener empatía con el sufrimiento de sus vecinos, que sean capaces de permitir que, que los niños recién nacidos mueran por falta de electricidad. Y esto no se lo están inventando los de Hamas. Esto lo está diciendo las personas que están en los hospitales, bombardeando salvajemente a los civiles. Aunque sea verdad que hay debajo de un hospital el cuartel general de no sé quién, me da igual. Tú, para una unidad militar, no puedes matar a civiles. Los, los daños colaterales son una excusa barata. Y ellos tienen la suficiente inteligencia militar, aunque les ha fallado en este caso, por listos, por ir de listos, para poder contraponer operaciones milimétricas de limpieza de los terroristas de Hamas sin matar a civiles. Lo pueden hacer, pero nunca lo han hecho, porque ellos quieren matar la raíz. Y para ellos, en su mentalidad mesiánica, la raíz son los hijos. Aunque tengan 3 años o 6 meses, hay que matar. Y siempre que han disparado contra un jefe de la yihad islámica y contra Hamas, si se pueden llevar a la familia por delante, se la van a llevar. De hecho, ha habido atentados desde hace 25 años de este calibre. Prácticamente el inicio de la segunda intifada en el año 2000, los israelíes, cada vez que matan a toda la familia. Hay un terrorista que hace un atentado kamikaze. Van a la casa del terrorista, donde viven 7 hermanos, los padres, los abuelos, y la dinamitan. Esto lo hacían los judíos con ellos, los nazis con ellos. Es que, más claro que el agua. Es que habrá que empezar a cambiar el lenguaje. Habrá que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Durante muchos años costaba mucho decir apartheid cuando se hablaba de Israel. El apartheid existe en Israel. Los israelíes son racistas. No digo la población israelí en su conjunto, los que dirigen el Estado de Israel y sobre todo estos sectores intransigentes son racistas. Se creen son mesiánicos. Esto es que lo peor que te puede pasar. Se creen siguen siendo el pueblo elegido. Tienen una mentalidad absolutamente brutal. Y si alguien cree que yo soy antisemita por decir esto,
primero, no me conoce, y segundo, recordarles que igual que criticar a Hamas no es ser pro-sionista, decir que Hamas cometió actos terroristas no es pro-sionista, criticar a Israel no es antisemita. Efectivamente, y esa es la grandeza de hablar con personas como tú, que hablan desde el conocimiento. Tú no eres un teórico de las guerras, tú has estado en tantísimas guerras. ¿En cuántos conflictos has estado? ¿Cuál te ha marcado más? Mira, yo llevo por encima de los... De hecho, hace poco publiqué un libro que se llama Violencia, Mujeres y Guerras, y cuando acabé de seleccionar las fotos me quedé muy impresionado porque había imágenes de 26 conflictos armados. O sea, que he estado por encima de 25 conflictos armados. Pero redundando en el tema de Israel, o sea, yo conocí Israel cuando no había un solo metro de muro. Entre el año 82 y prácticamente el 94, aunque ya había habido algunas zonas con muro, más o menos se podía buscar una solución al conflicto. Después ya las cosas se empezaron a, a radicalizar. También es verdad que los palestinos, al cometer actos terroristas, o sea, meter una bomba en un autobús en Tel Aviv o en Jerusalén, es un acto terrorista. Es un acto terrorista, aunque, porque estás atacando a civiles y estás además matando indiscriminadamente a civiles. Da igual que esos civiles sean de un lado o sean de otro, es lo mismo, ¿no? Pero yo recuerdo que hubo la posibilidad de llegar a un acuerdo, o sea, después de la primera intifada, que los israelíes intentaron ponerle fin disparando a matar contra niños que tiraban piedras y adolescentes que tiraban piedras. Hubo 1 millar de muertos. Y yo hice un reportaje en el año 91 sobre las consecuencias psicológicas de la primera intifada. Y era impresionante ver a niños de corta edad que se meaban en los pantalones recordando el terror de las incursiones de los soldados israelíes en sus aldeas, ¿no? Persiguiendo a chicos que tiraban piedras. Porque la primera intifada se tiraban piedras. De hecho, algún día tendrá que explicar a Israel por qué, cuál es su papel en la fundación de Hamas. Hamas nace en el 88, en plena primera intifada, cuando se estaba buscando un desequilibrar a las fuerzas laicas que dirigían la intifada desde la clandestinidad en Cisjordania y en Gaza, especialmente en Cisjordania. Israel de repente nació jamás, un grupo integrista fundamentalista que intentaba romper el poder de los grupos laicos de la OLP, que luego perdieron su prestigio por culpa de la corrupción. Eso pasó también. Estamos otra vez en lo mismo. Gente que está luchando por una patria y que cuando llegan al poder se corrompe. Arafat a la cabeza, que era un grandísimo ladrón. Esto es una pena tener que hablar de esta manera, pero fue lo que ocurrió. Los grandes ministros de Arafat eran unos ladrones brutales. Se quedaban con una parte importante de la ayuda internacional. Y luego la Unión Europea metía dinero que no controlaba. Y esto hizo que la corrupción se disparase a unos niveles vergonzosos. Pero algún día habrá que estudiar qué papel tuvo Israel en la creación de Hamas. Muy importante. Gervasio, a mí me van a matar por no hacerte la pregunta. Estaba pensando y la gente que preguntaría en este momento. ¿Te ha pasado mucho que a través del visor veas una imagen que no eres capaz de obturar el respirador y tomar la foto? Que te sobrecoja tanto, que te impresione tanto que digas, no puedo verlo, no puedo fotografiarlo. Mira, yo he estado en situaciones en las que se me ha muerto la gente delante de mi cámara. O sea, no solamente porque ha habido una explosión y estaban agonizando, sino porque estaban muriendo de hambre en Sudán o en Somalia, de cólera en Ruanda, o alcanzados por los disparos, o de malaria o de sida en un montón de sitios. O sea, yo he visto gente que me ha mirado a la cámara y al fotograma siguiente estaba muerto. Y bueno, y te das cuenta la frontera que hay entre la vida y la vida y la muerte, ¿no? Que es tan estrecha, ¿no? He visto gente morir, pero lo que más me indigna de todo lo que ha pasado es cómo es posible que la inmensa mayoría de la gente que muere en el mundo no sepa por qué muere. La mayor parte de la gente que sufre las guerras no sabe las razones por las que está en guerra. Yo estoy harto de preguntarle, pero ya desde los años 80 en América Latina, a niños en El Salvador,
en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, incluso en Perú. Disculpe, señor, disculpa, chico, chica, ¿por qué está tu país en guerra? Y todavía estoy esperando que haya personas que me lo puedan, digamos, definir con una cierta lógica, ¿no? O sea, la gente muere, sufre, se tiene que marchar de su casa, desplazarse o refugiarse, quedar amputado, quedar trastornado mentalmente para toda la vida por razones que desconoce. Y en cambio, prácticamente desde el inicio del conflicto ya hay gente haciendo negocios con la muerte y negocios con las armas. Mira, hay algo del que nadie quiere hablar o nadie le gusta hablar. El 7 de octubre, los terroristas de Hamas, y vuelvo a repetir, terroristas de Hamas, por si alguien tiene dudas del lenguaje, pues estoy muy cansado de que la gente vea los programas un poquito y como no has dicho terrorismo, la primera frase, parece ser que estás siendo cercano a prácticas terroristas. Yo siempre he sido, o sea, yo al terrorismo de ETA le llamo terrorismo y al terrorismo del Estado español le llamo terrorismo. Como al terrorismo de Hamas le llamo terrorismo y al terrorismo de Israel le llamo terrorismo de Estado. Y se acabó. Y el que no lo quiera entender así es su problema. Eh, eh, el día 7 Hamas lanzó sus actos terroristas, sus operaciones militares que acabaron en una orgía terrorista con 1.200 muertos como mínimo y 300 y pico, 200 y pico secuestrados. Hubo una gran conmoción internacional, empezando por Israel. El día 8 Israel ya anunció que iba a lanzar operaciones de castigo y que iba a volar del mapa a la población de Gaza desde el primer minuto. Y el día 9 lunes, las empresas armamentísticas estadounidenses y europeas se dispararon en bolsa. O sea, se hicieron como mínimo un 10% más ricas. Esto es los senos. O sea, los senos de la guerra, lo duro de la guerra no es los muertos. Los muertos son familiares en las guerras. En las guerras son perfectas, por eso hay muertos. La paz es lo que es imperfecto, ¿no? La guerra siempre es perfecta, siempre hay muertos. Se lo decía a alumnos colombianos, mirar, desde el minuto uno en que las FARC firme el acuerdo de paz, vamos hacia una paz imperfecta, pero ponemos fin a la guerra perfecta. Tardará más o tardará menos en pacificarse el país, pero eso es el inicio del fin de la guerra que siempre es perfecta, ¿no? Bueno, pues lo más duro no es los muertos, lo más duro es ver que a miles de kilómetros personas como tú y como yo están negociando unos magníficos contratos aprovechando la coyuntura bélica. Por eso nunca habrá un tiempo de paz en el mundo, porque la guerra es un gran negocio desde hace miles de años. De hecho, ya hay pruebas antropológicas de una primera matanza ocurrida en el Paleolítico superior. Estamos hablando de hace 13.400 años. En Sudán encontraron restos de una matanza con armas sangrientas, golpeando a las personas que murieron en zonas letales. Y esto ocurrió hace 13.400 años, cuando en el mundo había, ¿cuántos? 10 millones de habitantes, donde no había un problema de sobrepoblación, ni mucho menos. Y la gente se mató, un grupo armado llegó a ese pueblo del Sudán y asesinó a otra persona, a un grupo humano, ¿no? Un grupo humano asesinó a otro grupo humano. Esto llega ocurriendo y nunca nos quitaremos la guerra de encima, porque la guerra es un gran negocio en el que participan gobernantes, participan empresarios, participan banqueros y sobre todo participan los ciudadanos con su actitud pasiva. Al que vea un libro como el de Vidas Minadas, si no le cambia la vida es que no es un ser humano, ¿no? Es un continuo a través de nuestra historia, de nuestra tristeza permanente de ver cómo no conseguimos, fíjate, con miles de años de evolución seguimos siendo unos depredadores, seguimos matándonos de formas diferentes, pero seguimos matándonos, masacrándonos y no hablamos de paz. Qué curioso, fíjate, en Ucrania ni en Palestina se está hablando ni de cese al fuego, ni de embargo armamentístico, ni de permitir que entre la ayuda humanitaria. Yo le estoy pidiendo cita a los embajadores de los países árabes de alrededor desde hace una semana y media y no quiere hablar ninguno porque sus gobiernos todos tienen temor a las represalias de Israel.
y incluso presidentes como López Obrador o como Lula van reculando y van descafeinando su discurso y van viéndose los problemas que pueden tener al enfrentarse con Hollywood, el sionismo internacional, las corporaciones, el complejo militar industrial norteamericano, todo en manos del sionismo, ese gran lobby que hace el sionismo en el Congreso norteamericano, es un poder brutal. Yo que estoy viendo la realidad colombiana continuamente, ver la revista Semana, la extrema derecha internacional, la Fundación FAES, el sionismo está presente en nuestras vidas de formas que hasta ahora estamos siendo conscientes de ello. Los Rothschild no aparecen en las grandes fortunas de Forbes, son los dueños del mundo. O sea, ¿qué podemos esperar de No, esta lucha contra un poder tan grande, Gervasio? ¿Realmente es una no, pelea perdida? lo más triste de todo esto es que cuando Theodor Herzl creó el sionismo, en realidad era la búsqueda de una justicia para sus ciudadanos, para los judíos que eran represaliados, perseguidos y asesinados. O sea, el nacimiento del sionismo quería ser una garantía para que no siguieran asesinando a judíos, ¿no? O maltratándolos o acusándoles de alta traición como en Francia, ¿no? Entonces, verdaderamente es una pena. O sea, yo no sé hasta dónde puede llegar la influencia de los grupúsculos sionistas. Lo que sí es verdad, y yo lo he sufrido en propia carne, que siempre que he escrito sobre Israel, yo he estado muchas veces en Israel y he escrito sobre el conflicto armado, siempre acabo teniendo campañas. Yo que soy un periodista que puede, que tú, te agradezco mucho que me tengas tanta alta estima, pero soy español, soy un fotógrafo, también escribo, pero escribo en diarios regionales, pequeños, pues a pesar de todo ello, te hacen unas campañas increíbles, te acusan de mentir, te acusan de falsear datos, te intentan de alguna forma cambiar tu forma de hacer las cosas, te presionan de tal manera para que te callen, ¿no? Si esto me ocurre a mí, no quiero ni pensar que estaría corriendo con periodistas de medios importantes en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en Francia, que de repente llamar a las cosas por su nombre, o sea, decir, es que llamar a las cosas por su nombre, ¿qué significa? Que Israel utiliza el terrorismo de Estado y los crímenes de guerra y posiblemente los crímenes de lesa humanidad para vengar el terrorismo de Hamas. Y lo está haciendo contra todos los palestinos. Esto es hablar claro, utilizando formas de perseguir que recuerdan las formas que ellos han sufrido en sus persecuciones históricas. Esto cabe en un párrafo. Por decir esas cosas, te llaman automáticamente antisemita. Entonces dices, ¿de qué vais? Nos lo van a llamar después de este programa. Esto ha sido un No, recital, ¿sabes qué Gervasio. pasa? Ha sido un Que yo, recital. yo sé claramente lo que digo porque evidentemente yo no tengo un doble discurso ni un triple discurso. Lo que está claro es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque es que estamos en un momento en que o empezamos a llamar las cosas por su nombre, o lo que vamos a hacer es de nuevo que dentro de varios meses, cuando Gaza esté destruida completamente, porque los israelíes la van a destruir. Los israelíes lo que van a hacer va a ser una franja de seguridad dentro de Gaza en la que no va a poder volver nadie. Y lo van a aplanar, lo van a aplanar. Es como actúan. Ellos dinamitan la vida, dinamitan las casas. De da igual que sea una, 10 o 10.000. Y van a montar una especie como de muro de seguridad para que los mm, terroristas, vuelvo a insistir, de Hamas, no les lancen cohetes desde, desde su territorio. Pero claro, el problema no son los cohetes de Hamas ni el terrorismo de Hamas. El problema es que cuando no existía Hamas, ni existía el terrorismo de Hamas, ni existía el terrorismo de la yihad islámica, los israelíes pisoteaban los derechos de los palestinos. Y lo llevan haciendo desde 1948, porque el Estado de Israel se funda en un territorio que no era habitado por una totalidad de judíos. Había población autóctona árabe y cristiana en esa parte del mundo, que se llamaban palestinos, porque era la antigua Palestina, y son tan semitas como son los judíos. De hecho, en Israel hay judíos, personas que se han hecho pasar por judíos y no son judíos.
Porque cuando llegaron los rusos en el 90, 91, 92, 93, ahí se coló mucha gente. De hecho, muchísimos rusos no hablaban ni hebreo. Las campañas electorales en Israel en los años 90 se hacían, al menos dos partidos lo hacían en ruso, porque los que votaban esos partidos ni hablaban hebreo. O sea, decían que eran judíos y había que haberlo visto. Posiblemente estaban mezclados con antiguos judíos. Hasta yo puedo ser judío. Si es que en España ha habido judíos y la población española está mezclada con los árabes, con los judíos. Y a mí además me gusta que mi sangre sea compleja, que no sea pura. Estos judíos integristas que se creen que son puros o estos, digamos, nazis de Alemania nazi que hablaban de los arios, ¿no? Cuando tenía incluso hasta un ministro de la propaganda, que era el doctor Joseph Goebbels, que tenía raíces gitanas, ¿no? O sea, Mm. la pureza de sangre es muy difícil de encontrar, a no ser que te encuentres una tribu aislada en Brasil o en África, perdida por que nadie se ha relacionado con ella en millones de años, ¿no? Y eso no existe hoy día ya. Ya no existe. Precisamente mañana domingo vamos a hablar con el escritor, historiador y, bueno, estratega político y, y- y sabio Jorge Matfut. Vamos a hablar con Jorge Matfut mañana, el historiador uruguayo, precisamente sobre eso, ¿no? Sobre ese pueblo elegido, sobre la supremacía blanca, sobre el apartheid. Pero todas estas conversaciones que vamos teniendo a lo largo y ancho del mundo nos deben conducir a la paz. Las personas como tú que le dan voz a las víctimas, los canales de derechos humanos, los canales alternativos y sobre todo la ciudadanía, porque como tú lo has dicho bien, muy bien, Gervasio, la ciudadanía tiene una parte de responsabilidad enorme en todo esto. No se puede callar ante un genocidio. Les ruego por favor que se suscriban a los canales de Gervasio, que los sigan en Twitter, que los sigan en sus redes, que compren y lean y vean sus libros, que se detengan ante esas imágenes, no por un tema comercial, por un tema de dignidad humana, porque es la forma de darle voz a esas personas. Un canal como el nuestro permite que las víctimas tengan una visibilidad, que las madres de los falsos positivos, que las personas que han sido arrasadas en nuestros territorios, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, por el neoliberalismo, por la violencia, por las armas, tengan una voz. Entonces, yo quiero agradecerte inmensamente, Gervasio, porque de verdad, porque uno de los sueños míos era conseguir hablar contigo, hacerte una entrevista y regalársela a Latinoamérica, al mundo, porque eres una persona que ha dado su vida por los demás. Eso es muy difícil de encontrar hoy en día. Tú lo has hecho a un precio personal brutal, con un riesgo enorme. Y por eso quisiera hacerte una última pregunta, y es, si tuvieses que quedarte con una sola foto, ¿con cuál te quedarías? Porque esa es la que vamos a poner en la portada del vídeo. Bueno, yo creo que la fotografía que está ahí atrás, no sé si se ve bien, la biblioteca de Sarajevo. ¿Se ve bien? ¿La veis bien? No se ve Esperad muy bien. Tráela, esperad, tráela. esperad. Imagínese un hombre que ha tomado millones de fotografías, son los mejores fotógrafos del mundo, se quedaría con esa fotografía. Sí, ¿Ves mejor ahora? ahora sí, ya sé cuál La es. biblioteca Ay, de brutal, Sarajevo, atravesada brutal. por unas de luz que yo tomé en la ciudad de Sarajevo en el año 93, destruida. Esa biblioteca se destruye para destruir los puentes de convivencia entre las comunidades bosniacas. Los serbios ortodoxos bombardean la biblioteca porque quieren romper sus puentes de convivencia con los musulmanes bosnios y los católicos bosnios, ¿no? Y un año después yo entré en esa biblioteca, de hecho no había pasado ni 10 meses, 11 meses después, y me encontré este haz de luz y tomé esta fotografía que se ha convertido en una de mis fotografías más conocidas, ¿no? Es una foto que quizás sea la foto que yo salvaría, ¿no? Aunque tengo otras muchas. Y solamente decir una cosa para que la audiencia lo entienda como final, ¿no? Cuando empezaron los falsos positivos en Colombia, el presidente Uribe habló de manzanas podridas. Y luego se ha sabido que las manzanas podridas eran generalizadas, que en el ejército colombiano había miles de manzanas podridas. Ahora, cuando Israel llama terrorista a toda la población palestina y les bombardea indiscriminadamente, aparece incluso gente con dos dedos de frente como
exdirectores del Sinn Féin, que es el servicio secreto israelí del interior, diciendo una cosa muy importante, que debería reflexionar todo israelí y toda persona que tenga un punto de vista distinto al mío, ¿no? La seguridad de Israel siempre estará vinculada a la esperanza y la justicia palestina. Sin esperanza y sin justicia de los palestinos, la seguridad de Israel siempre estará en entredicho. Ahora han sido 1.200 muertos por actos terroristas, asesinados civiles de una manera brutal. Yo he visto las imágenes, son brutales por parte de los comandos terroristas palestinos, pero mañana va a ser otra cosa. Solamente habrá posibilidad de llegar a la paz eterna, si quiere llamarla, si se hace justicia con los palestinos. Y la justicia con los palestinos pasa por la creación de un Estado palestino viable, con V mayúscula. Mientras tanto, olvidémonos de todo lo demás van a ser tiritas. Lo que está haciendo Israel ahora mismo son tiritas. Como en su momento lo que hizo el Estado colombiano con los falsos positivos fue tirita. Recuerdo cuando hablar de falsos positivos en Colombia no era, no era la primera idea de los periódicos, cuando todo el mundo ocultaba lo que había pasado, porque en ese momento Uribe tenía un gran poder y su paladín, el señor ministro de Defensa, el ministro de Defensa Santos, estaba a su lado, porque los falsos positivos pasaron durante el periodo del ministro de Defensa, una parte importante, señor Santos, Premio Nobel de la Paz. Cuando hablamos de los premios Nobel de la Paz que se han dado en el pasado a criminales como Kissinger o a gente que no ha hecho absolutamente nada como Obama, hay que recordar también al presidente, el presidente colombiano. No se merece tener ese premio de la paz. Nunca se tenía que haber dado ese premio de la paz. Gervasio Sánchez, maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias a Esta es tu vosotras y a casa vosotros. siempre, siempre. Gracias. Muchas gracias.